¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña y como parte de nuestros sábados de juegos de rol, juegos de mesa, les traemos algo de Modifius para Solasta. Utilizando el sistema de quinta edición de Dungeons and Dragons, básicamente es un libro de mundo que te permite crear tus héroes de fantasía en el universo de Solasta de este videojuego, pero con el sistema de Dungeons and Dragons. Vamos a verlo a detalle, compañeros. Antes que nada queremos agradecer a Modifius que nos hizo llegar esta copia para su reseña, para que podamos nosotros analizarla de cerca con ustedes y compartirles nuestras impresiones y también recomendaciones. ¿Es este un juego que puede interesarte? Pues bueno, vamos a verlo a detalle. Modifius nos envió una copia digital en PDF para poderla desmembrar sección por sección con algunos acercamientos, algunas tomas específicas y poder apreciar el arte en su máximo esplendor aquí en la pantalla. El mundo de Solasta salió hace algunos años como manera de Kickstarter y también un videojuego. Lo que es el videojuego se volvió bastante ambicioso, todo el proyecto desde su inicio, tanto por la historia, la narrativa que tiene detrás, como también los gráficos y la interacción de mecánicas, porque básicamente estás jugando Dungeons and Dragons con ese mismo sistema de mecánicas, pero dentro de un videojuego. Y precisamente como compañía de ese primer set de lanzamiento de videojuego salió un libro de rol que los muchachos de Tactical Adventures publicaron a la par como parte de recompensa del Kickstarter junto con el videojuego, pero ahora Modifius toma control junto con Tactical Adventures de esta segunda reedición, porque sí, lógicamente había muchas cosas que ajustar y traer a nuestros días con quinta edición, y aquí está todo el trabajo que estos muchachos han estado haciendo. Lo puedes encontrar ya sea en copia física, pasta gruesa me parece, en la página de Modifius y te incluyen el PDF o bien comprar por separado el PDF. Las imágenes son impresionantes, la calidad de gráficos que han sacado y precisamente vemos mucho de esto aquí. Algunas ilustraciones, eso sí, son exclusivas aquí en el material impreso, ya sea en PDF o en el producto en físico, porque el libro incluye una sección al final con puras imágenes de todo lo que fue el concepto del videojuego, cómo empezaron a desarrollar estas imágenes. Así es que toda esa sección de arte vale también mucho la pena para los fanáticos del videojuego o que quieren tomar muchas de estas imágenes para ambientar su juego de rol en la mesa. En cuanto a guía de contenido, vamos a tener todo lo que necesitamos muy al estilo y en la misma organización de lo que podríamos tener en un libro de Dungeons and Dragons, lo que es la explicación del mundo, la historia, y de hecho la historia, lo que es la primera sección, está desarrollada de una manera muy interesante. En unos minutos les estaré explicando por qué. Después tenemos todo lo que son las clases, las razas, los hechizos, en fin, no se mete a mecánicas de juego porque estás utilizando Dungeons and Dragons a final de cuentas. Vamos a pasar ahora sí a lo que es la introducción. Nos van a empezar a hablar sobre el mundo, que es a final de cuentas mundo de fantasía. Bien podría encajar en cualquiera de las ambientaciones de Dungeons and Dragons, pero tiene características muy definidas, muy específicas. Se siente post-apocalíptico. Las razas han ahora sí que resurgido de las cenizas de algo que sucedió, civilizaciones que estuvieron aquí miles de años atrás y están siendo redescubiertas. Pero nos van a empezar a contar en base a una especie como de cruce de cartas de correspondencia, una de estas en cuanto al diario de un investigador, como una especie de arqueólogo que está investigando estas ruinas, y otra en base a un soldado, un guardia, que escribe a su casa de regreso, estando precisamente escoltando a este grupo de exploradores. Cada uno cuenta su versión de los hechos desde su perspectiva, pero vas a ir encontrando la realidad de qué fue lo que le pasó a esta expedición después de que se desapareció, sin dejar aparentemente sobrevivientes. Pero sí, esto nos va a ayudar mucho a conocer el trasfondo y qué podemos esperar, qué tipo de amenazas hay tras bambalinas en nuestra historia, en general, digamos, atrás de este mundo. Después nos vamos ya en lo que es introducción propiamente dicho a Solasta. En el capítulo 1 conocemos el mundo, las diferentes ciudades, las diferentes culturas, las razas, cómo se van entrelazando. Sí, bueno, todo esto en una ambientación de historia, ¿no? Pero si ya has jugado el videojuego, muchas de estas cosas las vas a sentir ya muy tuyas. Si no has tenido la oportunidad de jugar el videojuego, creo que vale mucho la pena jugarlo, cuando menos desde la perspectiva del Game Master.
No es necesario jugarlo, pero si tienes por ahí un jugador que va a estar en tu mesa que ya jugó el videojuego, creo que te puedes sentir en desventaja. Tienes que ponerte muy al día con este libro y meterte a todo lo que es las primeras páginas de historia, ponerles mucho énfasis a esto. En el capítulo 2 vamos a conocer todo lo que es el mundo Ferendrag. Si estás jugando Dungeons and Dragons, si has jugado Dungeons and Dragons, pues realmente adaptar a este mundo va a ser muy sencillo. En cierta forma, no es un mundo tan desarrollado como Forgotten Realms, por ejemplo, o incluso Dragonlance. Lo que lo vuelve idóneo para jugadores nuevos y Game Masters nuevos que no se han, digamos, familiarizado con universos tan desarrollados y tan complejos como los que ya tiene Dungeons and Dragons. Vamos a tener un bombardeo visual a lo largo de nuestro recorrido por muchas de estas páginas que nos hablan del entorno, de las razas, de las ciudades. Son imágenes que vale la pena, por ejemplo, si tienes el archivo en PDF, a veces tomar para poder ambientar tus historias y mostrarle a tus jugadores. Muy al estilo de Dungeons and Dragons desde segunda edición, tenemos recuadros que nos dan como datos básicos de cada una de estas ciudades, o fortalezas, por ejemplo, poblaciones, desde los datos de qué tipo de razas hay ahí, la economía, cómo funciona, las principales cosas que puedes encontrar ahí. Y este tipo de imágenes, señores, que hablan por sí mismas de la ambientación que podemos darle a los jugadores. Compartir esto con ellos es contagiarlos de la ambientación que queremos darles, ya nada más complementar con algunas sensaciones, aromas, cosas por el estilo. Tenemos aquí datos muy específicos de algunas de estas naciones y nos vamos después al reino de los enanos, que ellos también vienen muy cargados también de todo lo que va a ser su trasfondo, lo más básico necesario que necesitas. Como te digo, ya cada Game Master puede ir creciendo más al respecto, pero te dejan imágenes muy vívidas del mundo civilizado y sus alrededores que van a finalmente a explorar nuestros jugadores, nuestros personajes. En cuanto a información del mundo, creo que este libro cubre bastante bien en todos los ángulos lo que se propone. No necesitarás nada más como para tener un contexto general. Quizá si saliera alguna publicación de una aventura, algún módulo adicional con información más detallada, non-player characters o NPJs de alguna de estas ubicaciones, ayudaría mucho a volver esto, digamos, a ponerle una lupa enfrente al Game Master para que pudiera correr una aventura con mucho más detalle. De lo contrario, pues ya depende de la imaginación, creatividad del Game Master el poder desarrollar algunos de estos elementos que seguramente van a ir poniendo semillas en su mente para después crear algunas historias inmersivas que se vuelvan reales a los ojos de los jugadores. En el capítulo 2 nos vamos precisamente con lupa a Caer-Siflen, la capital, el corazón del imperio, y es aquí donde vamos a tener una gran cantidad de imágenes majestuosas de lo que va a ser este universo, este entorno para los jugadores. Datos muy personales ya como de figuras muy importantes de la ciudad, el comercio, el mercado, los jardines, la religión y el tipo de misiones y aventuras que pueden tomar nuestros personajes. Las diferentes facciones van a estar aquí. Los poderes, las instituciones, ya sea reconocidas por el gobierno o bien aquellas que se esconden. Después nos vamos a ir a explorar las Badlands, las tierras salvajes, muchas de estas inexploradas y llenas de ruinas, de precisamente la civilización que estuvo aquí hace miles de años. Y esto precisamente ya conecta con lo que leímos al inicio de los capítulos, estos antiguos recintos que quedaron devastados. Y algunos de estos, como podemos ver, siguen todavía en una especie como de caos y destrucción. En el capítulo 5 vamos a ver de cerca las diferentes razas que los jugadores pueden elegir para sus personajes y sus diferentes sociedades. Los humanos en sus múltiples culturas, los altos elfos, y vamos a tener a los elfos del bosque también, los Sylvan Elves, y los semielfos también como cultura y cómo se han, digamos, adaptado a las otras culturas a su alrededor. Los enanos, vamos a tener varias variantes de esto, incluyendo los enanos de la nieve que no habíamos visto previamente en los universos de Dungeons and Dragons. Cada una de estas razas va a tener sus características, modificadores que vamos a poder meter a la creación de personaje. Los halflings también tienen diferentes variantes, los medianos, y los semi-orcos.
Sí se siente a un Dungeons and Dragons, aunque en concepto y estética hay algunas variantes, hay muchas similitudes en cuanto a cómo funciona cada raza y digamos cosas que ya se consideran universales, el comportamiento de los enanos y los halflings, ¿no? Después nos vamos a lo que son las diferentes clases o profesiones. Los bárbaros están incluidos en esta edición, al igual que los bardos. Cada una de estas diferentes profesiones tiene diferentes caminos o especializaciones, podríamos decir, que ofrecen ciertos beneficios a sus seguidores. Algunas están manifestados, como por ejemplo en los bardos, algún colegiado, una especie de escolaridad diferente que te da cierta especialización. Los clérigos también reciben su tratamiento igual, dependiendo de su dominio, reciben sus hechizos. Algunos de estos van a estar especificados acá, otros nos vamos a ir directamente al manual de jugador de Dungeons & Dragons para tomar los datos de hechizos. Y están divididos obviamente en algún dominio, por ejemplo los elementales que podemos ver en pantalla. Nos van a dar un cantrip, un hechizo base que podemos tomar ya gratuito con ese dominio y con esa especialización. Pero por ejemplo otro de los dominios es el de Insight, lo cual es algo novedoso, me parece que se siente único a este mundo, que nos permite también como la introspección y nos va a dar los mismos beneficios con ese dominio, si es el que nos llama la atención como jugadores. Después tenemos al druida, que también va a tener sus áreas de especialización, que se llaman los oráculos, los círculos. El primero, el del espíritu salvaje, de Kindred Spirit, viene acompañado de sus beneficios y una tabla también de avance para los diferentes hechizos que podemos ir tomando en estas categorías. Y conforme vamos a ir subiendo de niveles, vamos a ir ganando algunos beneficios. El monje también va a tener su sección especial. Todo perfectamente detallado, nos van a estar dando las habilidades especiales, cómo vamos a ir incrementando nuestras habilidades de combate, por ejemplo, y nuestros skills a lo largo de los niveles. El paladín también recibe su mismo tratamiento, se siente al paladín clásico de los universos de Dungeons & Dragons, aún así tiene sus pequeños toques exclusivos, que lo único que hacen es como resaltar esa conexión que tienes con el mundo en su alrededor, ¿no? Con esas sombras, con esa devastación, con las ruinas, volviéndolo como una especie de símbolo de esperanza, de luz en las sombras. También tenemos al Ranger, también sus habilidades especiales, el Rogue. También puede recibir algunas especializaciones dependiendo de cómo quieres tú imaginar a Rogue, con acceso a algunos de ellos, incluso a lo que van a ser hechizos especiales. El Sorcerer también está incluido, al igual que el Warlock y el Hechicero, el Wizard. Así es que tenemos las clases más, digamos, más jugadas en el universo de Dungeons & Dragons, muy bien incorporadas a este mundo de Solasta. En cuanto a compatibilidad se refiere, puedes fácilmente tomar un personaje creado con este sistema y llevarlo al universo de Dungeons & Dragons y viceversa. Uno creado en el universo de Dungeons & Dragons estándar, digamos Greyhawk, Forgotten Realms, traerlo acá sin ningún problema, no se va a sentir mucho la diferencia. Obviamente ya en cuanto a lo que es balance sí vas a encontrar algunos choques, pero pues eso siempre han existido y siempre van a existir en Dungeons & Dragons. En cuanto a narrativa, sí te recomendaría... pues cuando menos si estos son tus primeros pasos en campaña, concentrarte exclusivamente en esta campaña, no permitir que otros personajes, otras razas sobre todo, se metan a este universo para que no te lo vayan a sacar de balance. Y también es pensando en que nada más vas a jugar con el manual de jugador, probablemente el manual de Dungeons & Dragons de monstruos, es decir, tendrías esos dos libros como importados y este libro de campaña. Y es realmente todo lo que necesitas para poder iniciarte en el juego. Incluso muchas de las criaturas monstruos las vas a encontrar aquí, disponibles en su sección más adelante. Regresando a lo que es personajes, vas a encontrar también, como ya es clásico en Dungeons & Dragons, una sección de backgrounds o antecedentes. Y estas van a ser como las semillas que van a darle el trasfondo a cada uno de tus personajes, lo que los volvió lo que son. Y tenemos tablas que puedes incorporar a las que ya están en el manual de jugador. O bien tomar nada más estas y dejar fuera aquellas que están en el manual de jugador. En mi experiencia, en mi opinión, empatan bastante bien. O sea, puedes permitirle a los jugadores que ellos elijan en cuál de estas tablas tirar y también las del manual de jugador. No hay ningún problema. Sin embargo, estas de acá yo creo que les van a llamar mucho más la atención. Están mucho más empapadas de narrativa en cuanto a lo que el universo aquí en Solasta se refiere. Así es que yo le daría prioridad a estas. Como Game Master vas a encontrar aquí muchísimas posibles semillas de historia para poder hacer tu campaña de rol mucho más personalizada.
Cada uno de los jugadores puede tener algún hueco por ahí, alguna especie de espinita que va a requerir un poco de atención a lo largo de las aventuras de nuestros héroes. Todas estas categorías que ya habíamos visto en el Player's Handbook están ahora incluidos en estas tablas, las mismas de Acolyte, de espías, etc. En el siguiente capítulo vamos a encontrarnos los diferentes monstruos que ya son como específicos o clásicos de Solasta, digamos dominantes, y están vinculados precisamente con los males que agobian a estas tierras. Puedes incorporar otros del manual de monstruos de Dungeons & Dragons, no creo que tengas ningún problema, pero sí ten mucho cuidado. En mi opinión, casi un 90% de los monstruos que vas a encontrar en el manual de monstruos de Dungeons & Dragons no van a empatar perfectamente con la narrativa o la historia que se quiere contar en Solasta. Le va a robar un poco de antagonismo a muchas de las criaturas que estamos viendo aquí en estas precisamente, que se vuelven muy importantes en este mundo. Entonces sí vas a alterar un poco la fauna la fauna salvaje de este mundo si incorporas algunas criaturas demasiado fantásticas, podríamos decir, de la alta fantasía de Dungeons & Dragons. En el capítulo 9 nos vamos a Zor Akath, el misterio de misterios. ¿Qué hay detrás de estos eventos que vimos en las primeras cartas de introducción? Precisamente los vamos a ver aquí, y aquí están algunas imágenes para que el Game Master se las vaya recetando a lo largo de algunas aventuras, ir desenmarañando ese misterio. ¿Qué hay detrás de estos misteriosos antagonistas en el mundo de Solasta? Después de esta sección donde tenemos todos los datos necesarios para poder cubrir esta raza que se está incorporando a las filas, nos vamos a lo que es el arte de Solasta, y aquí vamos a tener un bombardeo visual muy detallado de diferentes imágenes que se utilizaron para el videojuego o arte concepto, podríamos decir, que no propiamente se utilizó ya en el videojuego, sino se pensó y se acumuló todo para poder ponerlo precisamente en estas páginas. Lo vamos viendo de una manera aleatoria, prácticamente moviéndonos, saltándonos algunas páginas, viendo algunas de estas imágenes por separado. Me interesan estos conceptos, por ejemplo, de zonas, mapas, runas, porque son fuentes de inspiración y además también material que puedes compartir con los jugadores, que les puede ayudar a ilustrarse o a tener una imagen grabada en su mente de qué es lo que están viendo o enfrentando, ¿no? Entonces, todo este tipo de imágenes es oro puro, el que se hayan incorporado a este libro. Y básicamente con eso estamos cerrando nuestro paseo por el libro. Lo único que hay al final es, además de dónde está la fuente de inspiración para este juego y por qué querían sacar este juego en mesa y lógicamente en videojuego, tenemos nuestras hojas de personaje para poder ser llenadas. Bien, puedes utilizar una de las páginas estándar de Dungeons & Dragons, pero en esta, cuando menos están organizadas de una manera en la que tienes la información que realmente necesitas para jugar Solasta con sus diferentes especializaciones de cada raza. Todo está aquí en papel, muy bien organizado, con muy buenos espacios. Básicamente vas a utilizar dos de estas 3 páginas. La tercera va a ser exclusiva para aquellos que quieran utilizar hechizos. Vas a poder tener acá tu listado de hechizos o algunas habilidades especiales de gran utilidad. Y con eso, señores, nos despedimos de Solasta, un universo rico de fantasía que vale la pena explorarse. Si estás dudando entre qué tipo de mundo sería bueno correr en tu campaña de Dungeons & Dragons o tu juego de rol en general, creo que vale la pena que te acerques a Solasta. Hay mucho aquí para muchos gustos, pero a final de cuentas es un mundo que está siendo redescubierto. Hay muchas ruinas con secretos ocultos que las razas están en una continua evolución tratando de adaptarse, explorar y crecer por sí mismas con sus diferentes conflictos, guerras, alianzas, etc. Si los mundos de Dungeons & Dragons se sienten un poco abrumadores para ti, sobre todo aquellos que están iniciándose en los juegos de rol, creo que esta es una muy buena solución. Vale la pena acercarse, conocer de cerca Solasta. Creo que tienes todo en un solo tomo, muy bien explicado y con las puertas abiertas para que tú puedas tomar las riendas y tus personajes en la historia puedan escalar esos niveles épicos. El ser aventurero aquí en Solasta no es como en Dungeons & Dragons, de que es una profesión más en las que múltiples desempleados forman filas. Aquí se siente único, exclusivo, alguien que está arriesgando el cuello, muy al nivel del Señor de los Anillos. Nuevamente muchas gracias a Modifius por hacernos llegar esta copia de Solasta, que pronto estaremos poniendo en acción en nuestra campaña casera. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.